en esta tarde ya, y les pido que tengan sus Biblias abiertas en el pasaje que hemos leído. Persiste en la palabra, ese es nuestro primer tema del año 2024. Vamos a estar hablando de la gracia de Dios en este semestre, así que nuestro texto lema va a estar basado en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Y como el texto del mes, ahí donde nos vamos a ir basando, ya el próximo domingo se les va a entregar el calendario, hablando de la gracia de Dios da esperanza. Eso es lo que vamos a estar hablando este mes de enero. Y dentro de la gracia de Dios, donde Dios nos da esperanza, es a través de su palabra. Porque en la palabra del Señor encontramos confianza y esperanza para todo. Para el pecador, para aquel que está enfermo, para aquel que está pasando momentos difíciles. Así que en esa línea nos vamos a ir. Ahí en sus boletines está en la parte de atrás nuestro texto lema que va a ser para este año, ¿verdad? Así que para que podamos y pueda la iglesia darle esa continuidad de estudiar ese texto. Si puedes, apréndetelo de memoria, ¿verdad? Así como el año pasado Dios es espíritu y los que le adoren el espíritu es necesario que le adoren. Ahora que la iglesia se lo aprenda acerca de la gracia del Señor. Persiste en la palabra. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se comieron las uvas hace 8 días a las 12 de la noche? ¿Pidieron sus deseos? ¿Escribieron sus propósitos? Y si alguien escribió los propósitos, sus metas, ¿cuáles son? No me lo diga. Pero sí se dijeron estas palabras: feliz año nuevo, ¿sí o no? ¿Y qué quisiste decir con eso? Si es un día nada más a otro día, es un día normal de domingo a lunes y ya. ¿Qué quisiste decir con esa frase, feliz año nuevo? A veces ni idea y lo decimos, ¿verdad? Como feliz Navidad. Sí, pero ¿qué me quieres decir con eso? Si Navidad es nacimiento de Cristo, ¿verdad? Feliz año nuevo nos lleva, más que ¿qué quiere decir algo? Nos lleva a dar buenos deseos a alguien, la familia. Y el año 2023 ya pasó, pero hemos comenzado un nuevo año que es un motivo de gratitud, porque pasamos también incluso momentos muy difíciles, hay que decirlo, momentos complicados, pero bueno, el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y en este nuevo año que hemos comenzado, hermanos, yo quisiera que la iglesia, el divino Salvador, aquellos que nos visitan también, somos uno en Cristo, pero que todos juntos, hermanos, en este año nuevo, con una fe renovada, vivamos confiando en la soberanía y en la providencia de Dios. Y para lograr eso, yo tengo que acudir a las Sagradas Escrituras. Y la segunda pregunta que traigo es, hermanos, ¿cuántos de ustedes lograron sus metas que se propusieron el año pasado? ¿Lo terminaron bien? ¿Lo dejaron a medias? Algunos, los que no lograron, creo que ya desde el mes de noviembre dijeron, ya no voy a continuar con mi propósito, porque ya viene ¿qué? Ya viene el año nuevo, y entonces mejor empiezo de nuevo. Por ya en septiembre, noviembre, como que ya no hagas nada hasta enero. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tenemos esperanza en algo. Es normal que nos propongamos metas cada año, hermanos, y en este 2024 que hemos comenzado, yo sé que todos tenemos anhelos, deseos, propósitos, y la pregunta que vuelvo a hacer,
cuáles son tus propósitos que tal vez anotaste en tu libreta, en tu computadora. ¿Cuáles son esas metas que te propusiste? Y la tercera o cuarta pregunta, que tiene que ver con lo mismo. Ahora, ese propósito que tú lo escribiste, que te propusiste, la pregunta es: ¿has pensado que ese es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para el año 2024 y para el resto de nuestras vidas? ¿Cuál es? Timoteo nos lo va a decir, pero antes oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos porque nos has permitido cantar, reconocer que eres santo y eterno Dios. Nos has dado el privilegio de cantar un himno que nos invita a acercarnos más cerca de ti, porque eso es lo que tú deseas. Y con estas alabanzas, confiad, Dios de pactos, que tú, Señor, siempre cumples tus promesas. Gracias porque podemos en ella encontrar fortaleza y palabras de vida eterna. Pero ahora, Señor, queremos pedirte que nos hables por medio de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, atesorar tu palabra y que tu mensaje, Señor, llegue al corazón de tu pueblo y que podamos ser transformados y renovados. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuál es su propósito, hermano, hermana, para este año nuevo? ¿Bajar de peso? ¿Hacer ejercicios? ¿Comprar un coche nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Cuál es? ¿Cambiar de trabajo? ¿Cambiar a tus hijos de colegio? Uno más acá, más arriba, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito? Todos, hermanos, podemos hacer buenos propósitos, pero a veces los propósitos primarios ni siquiera nos acordamos, ¿verdad? Pensamos en nosotros, hacer ejercicio, ponerme a dieta, bajar de peso, etcétera, y en mí, y en mí, y en mí, y en mí. Pero en nuestra vida espiritual, ¿qué? Y eso es lo que el Señor nos va a hablar en este pasaje de Timoteo, porque ese es el propósito de Dios para todo creyente. Es el propósito del Señor. De manera, hermanos, yo no sé si usted dentro de sus propósitos anotó esto: dedicarle más tiempo a Dios, número 1. Yo no sé si lo anotaste. 2, tener más compromiso con Dios y con la iglesia. 3, desarrollar más una vida devocional. 4, tener una constante lectura de la palabra de Dios. 5, orar más, como dice Pablo, orar sin cesar. 6, voy a participar más en la iglesia con los dones que Dios me ha dado y hacerlo con amor. 7, llegar a asistir puntualmente a las reuniones de la iglesia. ¿Eso los anotaste? ¿Verdad que a veces eso lo tomamos como en segundo, en tercer lugar? Porque lo que vemos primero es para mí. No, yo, y nos convertimos en yoyos, hermanos. El yo. A veces comenzamos con muchos propósitos, sí, pero no oramos: Señor, enséñame cuál es el propósito tuyo para mí, para mi familia, para la iglesia, y entonces yo quiero seguir ese propósito. Porque eso es lo que pasa, mira, cuando no pedimos a Dios todo esto. Es bueno hacernos planes, propósitos, hermano. No estoy diciendo que no. Todo lo que acabo de mencionar al principio es buenísimo. Pero tú, como creyente en Cristo, piensa
primero, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y en el pasaje que leímos, hermanos, ahí nos enseña cómo Dios tiene y quiere que su iglesia tenga un propósito primario para nosotros. Por eso hoy tenemos una oportunidad, hermanos, de reflexionar. Si cambiaste tu vida el año pasado para glorificar al Señor, ¿cambiaste tu vida más a imagen de Jesucristo en el 2023 o no cambiaste? ¿Qué? Y si no cambiaste, ¿qué impidió esos cambios en el área que Dios te señaló hace un año? ¿Tu orgullo? ¿Tu ego? Dice el Señor que el día de hoy nuevamente te hago este llamado para que seas transformado y generes cambios en tu vida, pero esto te va a llevar a persistir en la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor para tu vida? Persistir en la palabra del Señor, que tu vida sea dirigida por la palabra del Señor. Ese es el propósito de Dios. Por eso el domingo 7 de enero del 2024, o sea, hoy, Dios nos enseña su propósito para nuestras vidas. Y es muy importante, hermanos, que persistamos en este propósito de Dios. Los jóvenes, algunos por ahí, digo, los vecindarios, ¿verdad? Los vecinos, ¿verdad? Yo escuchaba, mi propósito en este año es el iPhone número no sé qué cosa, ¿verdad? En las cosas materiales uno luego piensa, ¿verdad? Pero los creyentes tenemos que tener bien claro, en las cosas espirituales son primero. Y la Biblia lo dice, buscad primeramente, ¿qué cosa, hermanos? El reino de Dios y su justicia, su palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Así que, hermanos, en esta hora vayamos al pasaje que hemos leído, segunda de Timoteo, capítulo número 3, donde el escritor sagrado está hablando de los postreros días. Está hablando de que Jesucristo pronto va a venir y va a haber apostasía. Van a venir falsos maestros, engañadores. Y por eso le da una indicación a Timoteo, y ese es el propósito de Dios para todos nosotros. En la escritura que leímos hay un llamado de Dios por medio de un experimentado siervo del Jesucristo que tenía gran compromiso con el Señor. Y este hombre es el apóstol Pablo, y le da indicaciones al joven Timoteo. Y entonces Timoteo tiene una gran responsabilidad que asumir, tiene un gran compromiso para estar firmes en los tiempos peligrosos que vienen. Si usted tiene su Biblia, antes del capítulo 3 hay unas letritas negras y dice: carácter de los hombres en los postreros días. Es decir, si usted lee el pasaje, el contexto, van a encontrar que Pablo va a hablar de tiempos peligrosos. Entonces no podemos darnos el lujo de estar pensando en otras cosas, en cosas terrenales en primer lugar. No, que nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros propósitos primarios siempre tengan que ver con las cosas de arriba. Y entonces Timoteo tiene una gran responsabilidad de estar firme en los tiempos peligrosos. ¿Para qué? Para que pueda soportar la persecución que habrá de venir, para que no sea engañado por los falsos maestros. Y eso es lo que también se le pide a todo creyente, hermano, que persista, que esté firme, que permanezca, que se conserve, que se mantenga, que prosiga en el conocimiento de la palabra de Dios día a día. Y entonces Dios siempre busca lo mejor para su pueblo. Y vean Pablo lo que le dice a Timoteo.
Y aquí está lo que Dios le pide a su pueblo como propósito para el año 2024 y el resto de sus días. El versículo 14, hermanos, todos juntos, ahí en su Biblia dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que había aprendido el joven Timoteo, hermanos? ¿Había aprendido a bailar ballet? No, había aprendido las sagradas escrituras. Pero persiste, esa es la palabra clave. La palabra persistir. Repito, consérvate, mantente, prosiga, permanece. Que la Biblia sea quien guíe tu vida, Timoteo. Persistir no es una actitud fácil, hermanos. Requiere trabajo, pero también requiere que la iglesia se aplique en la verdad de Dios. ¿Ustedes saben lo que Dios pide de ustedes? ¿Conocen la Biblia, hermanos? ¿Han leído la Biblia por muchos años? ¿Has aprendido algo de la palabra de Dios en los años que llevas en el cristianismo? No me digan que no. Algunos textos has aprendido, ¿sí? Pero la pregunta es, si has aprendido algo del Señor, ¿lo estás practicando? Porque no estamos aquí, hermanos, o no nos ha llamado Dios para una engorda espiritual. No, estamos llamados a recibir y aplicar y publicar el mensaje de la gracia de Dios. Y Pablo le recomienda al joven Timoteo y le dice: tú debes de continuar, persiste. A ver, ¿por qué continuar y persiste? Porque Timoteo ya se sabía la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo: que no se te olvide, no te estanques, no le flojees. No digas, no, yo ya me lo sé. No, persiste, sigue aprendiendo y practicando de lo que has aprendido y estás convencido de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te ha convencido que esta es palabra de Dios y tú debes de llevarlo en práctica, así como lo estás haciendo ahorita, pero que no se te olvide de seguirlo haciendo, que no se te suba, Timoteo. Y vean el imperativo de Dios a través de Pablo para todo creyente, y ese es el propósito para nosotros en este 2024. Persiste. Es una orden, es un mandato, no es algo opcional, no, es un mandato. Persiste, continúa en las cosas que has aprendido, porque eso te va a llevar a vivir bien. Pablo enfatiza la continuidad en el aprendizaje de la palabra. Hermanos, Timoteo es llamado a permanecer, a continuar, a proseguir, a mantenerse en las cosas del Señor. Persiste en lo que has aprendido. ¿Cuándo lo aprendió, hermanos? Según el versículo número 15, todos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo lo aprendió Timoteo la palabra? Desde la niñez. ¿Por qué la Biblia enfatiza la frase has aprendido desde la niñez? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no solamente le dijo sigue adelante con lo que ya aprendiste y ya? No. ¿Por qué le tiene que agregar la niñez? Por algo importante. Pablo va a hacer un recordatorio histórico años atrás. ¿Sí? Timoteo había aprendido y se había convencido de la palabra del Señor desde su niñez. Y ahorita lo vamos a ver por qué enfatiza el escritor sagrado desde su niñez.
Y la palabra dice, persiste, permanece, continúa, sigue obedeciendo la palabra. Qué gran mensaje para los que creen en Cristo, porque muchas personas, hermanos, saben mucho de Biblia y ya se sienten los únicos teólogos del mundo, ¿sí? Y dice, yo soy el único que sabe más, y quieren alzarse, y la Biblia nunca habla de eso. Al contrario, dice, si ya aprendiste algo, ¿ahora qué? Ahora practícalo. Oiga, pastor, usted, no yo, ¿verdad? Otra, ¿verdad? Oiga, pastor, usted es un gran teólogo, ¿verdad? ¿Nos puede dar una cátedra? No, ¿cómo cree? No. Yo sí doy, pero apenas allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y ya pierden el piso, hermanos. No, dice Pablo, lo que has aprendido, ahora practícalo. Y sigue aprendiendo más y más. Entre más conozcas la palabra, hermano, hermana, más compromiso tienes con Dios. Miren, a veces tenemos una idea equivocada. Yo conozco mucho de Biblia. El mejor teólogo, dice Dios. No, yo no te califico eso. Yo califico la práctica. ¿Para qué? Para que vivas correctamente delante de mí. Más compromiso con Dios te va a llevar a vivir bien. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Si no, a ver si lo tienen en la pantalla. Josué 1:8. Todos juntos, hermanos, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Ahí está la promesa de Dios. Premisa y promesa. Premisa es: haz esto. Promesa: te irá bien. Miren cómo Dios es lleno de gracia, hermanos. El llamado de Dios es que nuestras vidas se rija solamente en las sagradas escrituras. ¿Cómo decimos nosotros que la Biblia es, hermano? La Biblia es nuestra única, ¿qué? Regla de fe y ¿qué? Y conducta. La pregunta, ¿realmente es eso para nosotros? ¿Realmente la Biblia es mi única regla de fe? Porque a veces, no, la Biblia dice eso, pero hoy me dan ganas de hacer otra cosa. Entonces ya no se convierte la Biblia en mi única regla de fe. Pero Dios nos llama a que volvamos a eso, hermanos. Por eso el llamado del Señor al iniciar este año nuevo es conocer, profundizar, meditar el consejo de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace Pablo con Timoteo. Lo invita a que su vida no sea parte de lo que ya está aprendiendo, de lo que aprendió en el pasado y lo que va a seguir aprendiendo. Póngalo en práctica para que te vaya bien. Y para que no se te olvide, Timoteo, ahí le va. Por eso dije, ¿por qué el escritor enfatizó desde la niñez? Aquí es donde entramos y le dice, y para que no se te olvide, y es donde Pablo retrocede el tiempo y le recuerda de quién había aprendido de la palabra. Había aprendido de dos mujeres consagradas, de su mamá y de su abuela. De manera que dice, estas mujeres te instruyeron desde pequeño y por tanto sigue adelante poniendo en práctica y enseñando las escrituras. Estas mujeres, la mamá y la abuela, luego de haber recibido a Jesucristo como su Salvador, ¿qué hicieron? Cumplieron la tarea del Señor Jesucristo. Vayan y prediquen, proclamen, enseñen. Estas mujeres, después de que creyeron en Cristo, instruyeron al niño, al pequeño Timoteo en las sagradas escrituras. Estas mujeres fueron usadas por el Espíritu Santo como instrumentos en las manos de Dios Padre para hacer esta labor de enseñar al joven Timoteo las sagradas escrituras. Y aquí vemos que estas dos mujeres cumplieron
los mandamientos que Dios le dio a cada padre de familia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que dice de esta manera, si me lo pueden poner, si lo tienen, ¿verdad? Ahí está, todos juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Miren, estas mujeres cumplieron este mandamiento del Antiguo Testamento. ¿A quién se le dio este mandamiento en Deuteronomio? A los padres. Y la abuela y la mamá de Timoteo dice, tenemos que seguir proclamando y enseñando como lo dice la Biblia. Estas mujeres, su única regla de fe y práctica para sus vidas, ¿qué era? La palabra de Dios. En la abuela y la mamá de Timoteo vemos la dinámica pedagógica familiar del estudio de la palabra. Y ahí está el aprendizaje de las Escrituras. Y ahí está el joven Timoteo, que desde su niñez había sido instruido por estas mujeres, y ahora Pablo se une a enseñarle más, a darle indicaciones, a exhortarle a que siga adelante, porque así es Dios. Luego entonces Pablo participa y le dice, persiste en lo que tú ya sabes. Persiste, permanece, continúa, prosigue, Timoteo, en lo que ya has aprendido. Y la exhortación e invitación de Dios para este día, hermanos, para la iglesia, que el propósito del Señor sea cumplida en nuestras vidas, es perseverar, persistir, continuar en el estudio de la Biblia, y que tu vida sea dirigida por Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo que está en la palabra de Dios. Por eso vuelvo a hacer esta pregunta. Dentro de tus propósitos que te pusiste ahora en enero, ¿habías puesto esto en la lista? Persistir en la palabra es mi propósito número 1. Si alguien dijo sí, qué bueno. Y si a alguien ni se le pasó por la mente, Dios dice, dentro de tu lista, haz un ajuste. En primer lugar, tengo que persistir en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver. Por eso, hermanos, persista, mantente en las Escrituras. Porque el 90% de las personas no tienen este propósito en sus vidas o cosas espirituales. Y lo primero que tal vez respondemos cuando alguien dice, ¿qué propósitos se hizo, hermano, hermana? No, pues otra vez, bajar de peso, lo mismo, ¿verdad? Ahorrar, etcétera. Y es bueno eso, es buenísimo. Pero que no se les olvide, Dios dice, busca primero las cosas de arriba. Hermanos, que nuestro propósito para el 2024 y el resto de nuestras vidas sea avanzar, persistir en la palabra y en el estudio del Evangelio de la gracia. Y gracias al Señor que la Iglesia, el Divino Salvador, tenemos las puertas abiertas para proclamar el Evangelio, los domingos en las tardes, los domingos en la mañana, escuela de formación cristiana, los lunes, la femenil, los miércoles, el estudio de la palabra, los viernes hay oración. Hermanos, despertemos espiritualmente. El día del Señor se acerca, los postreros días se están viendo y vivimos en tiempos peligrosos. No debemos dormir como las 5 vírgenes de las 10 que habla Mateo cuando nos habla el relato de la segunda venida de Cristo. Así que, hermano, hermana, que este sea tu propósito primario para este año: persistir, que tu vida se rija por la Escritura del Señor y vivas para la gloria del Padre. ¿Por qué?
porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es indispensable para todo, dice la palabra. Leamos juntos el versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudar a la gente, para corregir a la gente, y que juntos vivamos conforme a la voluntad de Dios. Me encantó esto. La Biblia es indispensable, hermanos, para nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida eclesiástica, y que vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué el propósito de Dios, hermanos, es que persistamos en la palabra? ¿Por qué? Versículo 17, todos juntos. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, que llegue cada día de su vida a vivir en santidad y buscar a Cristo en el proceso de santificación, que ya no sea un inmaduro ante el Señor. Porque a veces podemos llevar años en la iglesia, pero tener una inmadurez tremenda, espiritualmente hablando. ¿Cuántas personas llevan años en las iglesias y sus acciones y sus hechos reflejan, hermanos, es triste decirlo, pero reflejan peores a los que viven allá afuera en el mundo? Y eso a veces en las iglesias hace que mucha gente no quiera venir a los templos. Yo no voy porque mi vecino se congrega ahí. No, hombre, ¿yo qué voy a hacer yo ahí, hermano? Dios no te está diciendo persiste nada más por algo, sino que Dios quiere que tú des buen testimonio, que realmente la gracia de Dios lo abraces y que vivas para la gloria del Señor. Y eso es lo que dice Pablo a Timoteo: persiste, sigue adelante. Dios quiere que prosigas hacia la meta y no seas inmaduro espiritualmente. Porque muchos pueden ser que conozcan las escrituras, se dicen espirituales, pero son inmaduros. Por eso es necesario y urgente, hermanos, acudir a un estudio sistemático de la palabra de Dios, para que seamos, con la ayuda del Espíritu Santo, cada día perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, y glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, y a la vez ser instrumento de salvación para servir a otros, evangelizar a otros y amar a nuestro prójimo. Que este año, hermanos, Iglesia El Divino, amemos al prójimo. Realmente que el Señor nos encuentre una iglesia unida. Que realmente que el Señor nos vea una iglesia humilde, sobre todo, hermanos. Humillémonos ante la presencia del Señor. Intérnate en Cristo Jesús. Intérnate en su palabra. Y mire las profundidades de las escrituras, que ahí está todo lo que necesitamos para ser siervos útiles ante el Señor y ser personas humildes. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y Dios ha hecho un propósito para el creyente, que es persistir en la palabra. Si dentro de tus metas no tenías este propósito, hermano, hermana, joven, niño, anótalo. Ahorita que llegues a casa, en primer lugar, persistir en la palabra, vivir el evangelio de Jesucristo, practicar la palabra, cambiar de vida. Quiero dar buen testimonio para que la gente venga también a los pies del Señor.
Aférrate a la palabra, hermano, hermana. Consérvate, mantente, persiste en la Escritura, aunque esto va a requerir esfuerzo, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo lograrás, para la gloria de Dios. Y en segundo lugar dice la palabra, para que te vaya bien en la vida en este 2024. Y como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios llene tu mente, guíe tu corazón y guíe tu vida para la gloria del Señor y para bendición suya y para bendición de sus familias. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos enseña, Señor, que tus planes no son nuestros planes, ni tus caminos nuestros caminos. Señor, tal vez tenemos muchos planes y proyectos como personas, familias, pero tal vez se nos olvida acudir a ti para decir, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas? Pero hoy nos has enseñado, Señor, para que comencemos el año cumpliendo tu propósito. Señor, aquí está en la Escritura el propósito. Ayúdanos a ponerlo en práctica tu palabra y que realmente seamos una iglesia de fe, una iglesia que te adore con humildad y de corazón, y una iglesia que te sirva a ti y que sirva al prójimo, y que podamos de esta manera, Señor, practicar tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.